Hola amigos, saludos de Alemania. Seguimos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 5 al 10. Lo voy a leer y luego vamos a ver qué podemos aprender de la palabra de Dios hoy. Versículo Gálatas 1, del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, aquí vemos de que Gálatas es un libro un poco distinto a las demás epístolas, porque en la mayoría de las epístolas, en la introducción hay palabras de ánimo, de agradecimiento, doy gracias a Dios por vuestra fe y por vuestro amor. Si uno lee las demás epístolas de Pablo, en la introducción el lenguaje es mucho más amable, más suave, pero aquí Pablo entra de full, entra casi agresivo, porque Pablo está fundamentalmente enojado, está triste, está realmente furioso por aquellos quienes están tratando de pervertir el evangelio que él obviamente había anunciado en toda claridad a la iglesia y a la gente de Gálata. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Y qué será un evangelio diferente? Ahora, interesantemente no se encuentra en el Nuevo Testamento, por lo menos yo no he encontrado una definición tal como el evangelio es ... No se encuentra tal definición, mas sin embargo el evangelio es definido en el Nuevo Testamento. La palabra, sabemos todos, evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Y las buenas noticias son buenas noticias porque anteriormente había malas noticias. O sea que el verdadero sentido de la necesidad de buenas noticias está en el hecho de que hay malas noticias anteriores. Las malas noticias eran y siguen siendo que el ser humano no se puede redimir a sí mismo. El ser humano, incluso el judío, no puede redimirse a sí mismo porque el requisito para redimirse y salvarse como judío o israelita había sido cumplir toda la ley al pie de la letra, y la Biblia revela en Romanos 3 que nadie fue capaz de hacerlo, con una excepción, con Jesucristo, por supuesto. Entonces las malas noticias son de que hay una perdición completa, integral irreparable de la humanidad, y Dios ahora presenta su solución para esta irreparabilidad del ser humano en todo sentido en el sacrificio de Cristo. Dios envía a su Hijo a hacerse hombre, a morir como hombre perfecto, quien cumplió toda la ley en la cruz del Calvario, resucitar de los muertos y ahora ofrecer al mundo perdido de que hay una buena noticia para realmente deshacer la mala noticia. Y esto es el Evangelio. El Evangelio en síntesis es el ofrecimiento divino para la humanidad diciendo: vosotros estáis completamente perdidos, sin esperanza de una autorredención por medio de religiones o filosofías o lo que sea, o fuerza humana, pero yo ofrezco una salvación basada en la gracia y misericordia mía
en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Y si aceptáis estas buenas nuevas, el Evangelio os puede dar lo siguiente. La Biblia dice de que el Evangelio de Jesucristo implica de que el pecador que estaba completamente perdido tiene la oportunidad, tiene la opción de arrepentirse de sus malos caminos y aceptar o recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente como Salvador, por favor, sino como Señor de su vida. Y si uno realmente, y eso es obra de Dios, por supuesto, por la palabra y por el Espíritu, somos convencidos de justicia, de pecado, de juicio, y esta convicción de la obra del Espíritu unida con la palabra de Dios predicada, o oída o leída, esto produce en nosotros, si decimos amén a este mensaje, un nuevo nacimiento. O sea que el Evangelio, realmente si lo queremos resumir, es de que uno que está completamente perdido, destinado a un infierno sin esperanza, recibe la oportunidad de no solamente nacer de nuevo, recibir el perdón de sus pecados, sino también recibir una nueva naturaleza, la naturaleza del Padre, una nueva identidad, porque ahora ya no somos lo que éramos antes de Cristo. Recibimos una nueva posición, que es la justicia del Hijo Jesucristo. Llegamos a ser la justicia de Dios en Jesucristo. Recibimos un nuevo compañero viviendo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que mora en el templo que es nuestro cuerpo. Recibimos también la muerte del viejo hombre, según Romanos 6:6, el hombre viejo, la naturaleza de pecado, según la palabra, fue crucificada juntamente con Cristo. Entonces nosotros recibimos, cuando aceptamos y recibimos a Jesús, cuando recibimos la totalidad de lo que implica el Evangelio, recibimos una transformación completa de lo que éramos, de pecador a hijo de Dios, y no solamente hijo perdonado, sino que un hijo que será enaltecido, y realmente que incluso dice la Biblia que estaremos sentados juntamente con Cristo en su trono al final de Apocalipsis 3. Entonces, esto es el Evangelio. El Evangelio es más que el perdón de pecados. El Evangelio es el mensaje de que hay salvación para el hombre perdido si hace más o menos cosas bien claras, así está claramente definido. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que recibir a Jesús como Señor y confesarlo como Señor, que significa que tú dices de Jesús lo que Dios y la Biblia dice de Jesús. Y tú crees en tu corazón que Dios ha resucitado a Cristo de los muertos, y tú eres bautizado en agua como un mensaje al mundo y al diablo y a ti mismo, que ahora ya no perteneces a este mundo y ahora llegas a ser parte de la iglesia. Si tú haces eso, entonces eres salvo y te puedes considerar salvo por la eternidad. Eso es, en síntesis, el Evangelio. ¿Qué sería entonces otro Evangelio? La palabra de que quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo significa realmente convertir el Evangelio en lo contrario del Evangelio. Lo contrario del Evangelio es, yo lo podría expresar en una sola palabra: autorredención. El Evangelio es ser salvo por gracia por medio de la fe. El diferente evangelio pervertido, el del cual Pablo habla así, es un evangelio que ya no es el evangelio, es lo opuesto del evangelio,
Y lo opuesto del Evangelio es que alguien cree que por sus propios méritos religiosos, piadosos o filosóficos o humanitarios pueda salvarse y justificarse delante del Dios Santo en su propia fuerza. Esto es lo contrario al Evangelio. Y aquí Pablo usa un lenguaje fortísimo porque él dice de que solo hay un Evangelio, el cual acabo de exponer en pocas palabras, por supuesto, pero si alguien cambia este evangelio a lo que es lo opuesto, ¿y dónde empieza a pervertirse el evangelio sano y correcto y bíblico en el sentido de lo que quiere expresar la Biblia? ¿Dónde cambia? Cambia en el momento en que se añade a la exigencia para ser salvo algo más de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, tú eres salvo si aceptas a Jesucristo como Señor, eres bautizado y crees y confiesas a Jesús como Señor y si das tu diezmo. Ahí se empieza a pervertir el Evangelio. Jamás la salvación del ser humano puede ser relacionado con el pago de algún dinero. Eso sería ridículo, eso es casi blasfémico. Cada vez que añadimos algo a lo que es el requisito mínimo del Nuevo Testamento para ser salvo, pervertimos el Evangelio. O sea que tú eres salvo si aceptas a Jesucristo, si naces de nuevo y vas todos los domingos a la iglesia. Allá empieza. Ahora tenemos que distinguir. Uno debería ser generoso y ofrendar dinero, dar su diezmo, como yo personalmente lo hago. Uno debería ir a la iglesia, pero estas cosas no salvan. No tienen nada que ver. Nuestra vida en el sentido, nuestras actividades piadosas, si oramos, si leemos, si meditamos en la Biblia, si buscamos a los hermanos, si evangelizamos, si cantamos alabanzas, si adoramos, ayunamos, todo lo que se puede hacer, todo eso lo hacemos porque somos salvos, pero no lo hacemos para llegar a ser salvos. Y estos personajes que Pablo aquí 2 veces llama anatema, que es algo semejante a maldito, pero no es idéntico a maldito. Estos son personas que añadieron al evangelio sencillo y puro algo más. O sea que para ser salvo, Jesús tiene que ser tu Señor, más tú tienes que, en el contexto de Gálatas, circuncidarte y vivir según la ley de Moisés. Pablo dice, si tú haces eso, tú caes de la gracia en Gálatas capítulo 5. Entonces, un evangelio diferente es lo opuesto de lo que es el evangelio. Y quiero concluir con un pensamiento que tal vez pueda ayudar un poquito a entender lo que está pasando en el mundo. El evangelio es un mensaje que se origina en la persona de Dios. La iniciativa es Dios. Dios es el centro del evangelio y Dios es la persona más importante en el evangelio. O sea que el evangelio trata de que Dios, el Padre, quiere dar a sus criaturas la oportunidad de volver a ser hijos suyos. Se trata de Dios. Se trata de los deseos de Dios, se trata de la voluntad de Dios, se trata de la santidad de Dios. Todo eso se trata de Dios el Padre, quien se manifestó en Jesucristo. Eso es el núcleo, el origen, esa es la fuente verdadera del Evangelio. Un Evangelio diferente pone a la necesidad del ser humano en el centro. Y eso es algo que observo yo en muchas iglesias. La necesidad humana, por ejemplo, de ser salva, es una necesidad verídica, cierto, pero no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Dios y Jesucristo. El centro del Evangelio no es de que nuestras enfermedades sean sanadas y nuestras penas económicas sean resueltas y nuestras relaciones sean sanadas. Todo eso son productos
laterales del Evangelio, pero no son el centro del Evangelio. Si alguien va a la iglesia, si alguien se reúne en su iglesia solamente con fines de recibir algo, podría decirse egocéntrico, y si esto es la única motivación y el único impulso que te hace ser cristiano y que te mantiene ser cristiano, estás en un evangelio ya un tanto pervertido, porque Dios y su voluntad no es el centro. Tú no eres el centro del universo, sigue siendo Dios. Y el evangelio que pone al hombre en el centro de la atención, con todas sus necesidades, esto allá empieza un evangelio pervertido y falso. Y anatema es una palabra que en el griego se usó un tiempo para expresar. La palabra anatema significa algo que se cuelga, algo colgado o puesto en un lugar. Y la idea es de que se ha puesto fuera de la adoración a Dios, se han hecho ídolos y se han puesto y colocado en un lugar. Entonces, aquí también indica Pablo de que es la falsedad del evangelio, también es sustituir lo genuino, lo verdadero, Dios por otra cosa o por otra persona. Entonces, alguien que es anatema es alguien que en el pensamiento de Dios está afuera del evangelio, está fuera de la gracia, está fuera de la misericordia, está perdido, está condenado eternamente. Eso es muy serio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no pervertir el evangelio tal como es predicado y explicado en el Nuevo Testamento. Tenemos que tener muchísimo temor a Dios, de no ni quitar al evangelio y tampoco añadir al evangelio algo que no está en la palabra, porque eso es cosa muy, muy seria. Y los que lo hacen, especialmente los que lo hacen premeditadamente, recibirán su juicio y serán realmente juzgados por Dios. Nadie quiere ser anatema. Y para evitar ser un anatema y para evitar ser un maldito de Dios, uno tiene que mantener el evangelio en su sencillez y en su claridad y su profundidad como es, y no quitar y no añadir, pero ni una jota a lo que dice el Nuevo Testamento. Espero que todos, que el temor de Dios venga sobre nuestro corazón en esto, y que si hemos quitado o peor añadido al evangelio algo que no está en la Biblia, nos arrepentamos, hermanos, y volvamos a la doctrina sana de lo que es el glorioso evangelio de Jesucristo, de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude siempre a seguir entendiéndole cada día mejor.